backseat, it looks roll. Bueno, vamos a la palabra del Señor, a lo que hemos venido hoy día. ¿Cómo es el título? Ya no somos esclavos. ¿Cuántos libres hay aquí? A ver, levante la mano los libres. Y los que no son libres, terminando este culto, el Señor va a cortar las cadenas. Entonces dice la palabra, pero déjame orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo, sea derramado sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, traiga la revelación de la palabra, úseme con poder. Y le pido, Señor, que bendiga a cada persona el día de hoy, que nos vayamos a este lugar muy bendecido. Se lo pido, Dios eterno, creyendo en sus promesas, en el nombre de Jesús. Y dice esta palabra, hermano, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo clama? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? Tremenda promesa. Medítela, hermano. Tremenda promesa que el Señor nos hace. ¿Y cuántos de aquí son hijos de Dios? Dice, hermano, que el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, acerca de la bendición de ser hijo de Dios y no esclavo. Porque hay una gran diferencia entre el hijo y el esclavo. Y le dice, lo que quiero decir es esto. Y Pablo le da un ejemplo, les enseña con un ejemplo. Podía ser una metáfora también. Le da un ejemplo. ¿Y por qué lo hizo, hermano? Porque había un problema en la iglesia de los Gálatas. Estaban en desacuerdo, se había armado un enredo, un desacuerdo. Unos estaban hablando que les gustaría la ley, los otros que les gustaría la gracia. Y se armó, hermano, un jaleo grandote en el pueblo, donde había desconformidad, donde algunos estaban no de acuerdo con lo que se estaba enseñando, con lo que Pablo decía, con lo que la palabra decía. Otros querían vivir la ley, otros decían que no. Entonces era un gran jaleo que se había formado. ¿Se da cuenta que en todos los tiempos se forman esos jaleitos? Y Pablo, hermano, en desacuerdo con eso, se molestó mucho, hermano, con ellos. Dice que se molestó de tal manera. Y le dice, y le pone un ejemplo. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan. ¿Hasta cuándo? Hasta el día, le dicen, que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Hasta ese tiempo el niño es como un esclavo, porque el niño no hace lo que quiere, está bajo la tutoría de los papás. El niño no puede tomar decisiones porque los papás son los que lo atienden. Claro que en el tiempo que hoy día estamos viviendo es diferente. Claro. Oiga, usted le llama la atención duro al chiquillo, ve, lo demanda. Es así, hermano. Estamos en tiempos difíciles. Pero Pablo les pone el ejemplo para que entiendan ellos y le dice, algo así pasaba con nosotros. Algo así pasaba con nosotros, dice, cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlaban el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. ¿Era así o no? Antes de venir al Señor, antes de conocer a Cristo, ¿cómo era nuestra vida? ¿Quién nos dominaba?
¿quién ejercía autoridad sobre nosotros? Los poderes demoníacos, ¿sí o no? ¿Quién nos llevaba al vicio? ¿Quién nos llevaba a las discusiones, a las peleas, a las borracheras, a las drogas? ¿Quién eran? Los espíritus que estaban gobernando. Dice, y hacíamos lo que ellos nos ordenaban. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, dice que Él envió a su Hijo Jesucristo, nació de mujer, dice, y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió, dice, para liberar a todos los que teníamos que obedecer a la ley, le explica a los Gálatas. Y luego nos adoptó y nos hizo sus hijos y nos sacó de la maldición generacional que había en nosotros, porque había y hay todavía maldición generacional. Alguien dice, no, no puede ser. Claro que hay. ¿Por qué cree usted que a veces hay personas que le cuesta tanto dejar las cosas y vuelven a lo mismo y vuelven a lo mismo y no hay caso que pueda salir? Y está el problema y está la dificultad, hermano, porque la misma palabra del Señor dice así en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, dice, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta ese tiempo dice que la maldición de los padres viene sobre los hijos. Hay cosas, no les voy a contar qué, pero hay cosas que uno las vive. Nosotros vivimos una experiencia muchos años, algo que lejano de la generación de mi esposa, pasaron los hijos, pasaron todo, pero después en una persona recayó eso. ¿Se da cuenta? Y la pregunta era, ¿pero por qué ocurrió? Porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué tenemos que buscar de Dios? Para que eso sea cortado. Amén. Cuando viene el encuentro, todas esas maldiciones salen. Y si no hay encuentro, dice que está la sangre de Jesús para que oremos, para que clamemos y cortemos toda maldición, para que podamos ser cristianos libres y fieles y no esclavos del pecado, sino que podamos salir de esa esclavitud que por años la tuvimos. ¿Cuántos eran esclavos del pecado? Y Dios nos hizo libres. Pablo le habla a los Gálatas, entiendan, somos libres, le decía. Ustedes no son esclavos. Ellos querían volver a la ley. Nadie podía cumplir la ley. Jesús vino, hermano, y Él tomó todo y lo llevó a la cruz. Y hoy, por gracia, somos salvos. Amén. Hoy día hay hermanos, congregaciones que guardan la ley. Imposible. Si no la guardaron nunca, menos la van a guardar ahora. Entonces, pero Jesús, por intermedio de su sangre, nos hizo libres de todas esas maldiciones generacionales. Antes, cuando ustedes todavía, le dicen, no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Vivíamos como esclavos. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas, pero la palabra de hoy es para nosotros. Por si alguno está pensando, pero ¿cómo? Esto, nos gustaría que esto fuera aquí. No, es que a lo mejor no es así. No, es que antes lo hacíamos así. No, hermano. El Señor Jesús nos hizo libres. Allí en la cruz dice que pagó el precio por nosotros. Las cadenas fueron rotas, cortadas. Y hoy día somos libres. Y como libres le servimos a Dios porque estamos en libertad. Y buscamos el rostro de Él, no importando nada. Yo no tengo que preocuparme el hermano, que este no me miró, que este no me saludó, que este no me vio, que estoy haciendo algo bueno. No importa, es Dios el que tiene que estar agradado. Es Dios el que tiene que agradarse de lo que usted hace, hermano. Que si usted se esfuerza y busca al Señor, mayor bendición tiene. Que si el otro no lo hizo, allá Él. Pero ¿a quién va a bendecir el Señor? Al que hace, hermano. Al que le sirve a Dios.
con pruebas, con dificultades, con cansancio, agotado, con miles de dificultades, pero ahí está. El Espíritu Santo nos dijo un día que seríamos punta de lanza, pero para ser punta de lanza tiene que haber un esfuerzo en todos, tiene que haber una entrega. Tenemos que estar dispuestos a servirle al Señor. No tenemos que andar empujando uno al otro, sino que tenemos que correr porque es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Yo le predico, le enseño, pero ahora es su responsabilidad tomar la palabra. Y si usted la toma y la guarda en su corazón y la atesora, dice que los cielos se abrirán. La bendición siempre va a estar con usted. Mira, cuando yo digo la bendición va a estar con usted, no es que va a estar rico en plata, no. Me refiero a que Dios le va a guardar, le va a cuidar en los momentos críticos, en los momentos difíciles, el Señor va a estar ahí. Él siempre va a estar ahí. Que vas a tener que vivir la prueba porque es necesario crecer, pero Dios está ahí, esperando el momento. Nunca lo va a dejar solo, nunca la va a dejar sola. Pero tengo que ser sometido, hermano, sometido a la palabra de Dios. Si usted se somete a la palabra de Dios, se somete a sus pastores o a su líder. ¿Me entiende? Porque si yo me someto a la palabra, me estoy sometiendo a todo. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué pasó? Más ahora le dice el apóstol Pablo, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, le dice así: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Le hace la pregunta. Como si fueron sacados de la esclavitud, le sirven al Dios poderoso y ahora quieren volver a los viejos rudimentos, a las mismas enseñanzas, a las mismas cosas anteriores, si ya el Señor los sacó a todos de la esclavitud. ¿Cómo es que vuelve a ser igual? Vuelve con los mismos problemas, vuelve con las mismas dificultades. Él nos perdonó, hermano, Él nos limpió, sacó de nuestra vida todo lo malo. Escuche esto: enojos, ira, contienda, resentimientos. Somos libres y nos dio un corazón perdonador. Nos dio un corazón perdonador. Pero a veces, hermano, la persona no puede perdonar al otro porque el otro no hizo lo correcto, porque el otro le dijo una palabra dura. Ya no lo puedo perdonar. Oye, ¿qué crees tú que piensa el Señor? Yo a veces no entiendo, hermano. Yo digo, ¿cómo los hermanos, hermanas, cómo no van a pensar que al que le estamos sirviendo es a Dios, hermano? Es Él el que me va a dar la salvación. No es el hermano, no es el músico, no es el baterista, no es el del teclado. Es Dios el que me va a dar la salvación. Si Él me limpió, me sacó el pecado, la inmundicia, ¿por qué quiero tomarla de nuevo? Si Él nos perdonó, hermano, y sacó todas las mañas de nosotros, ¿por qué tengo que volver a no perdonar ahora? ¿Por qué tengo que dejar hacer algo, hermano, en la obra del Señor porque el otro me ofendió? ¿Usted cree que... Yo quiero que piense un minuto, ¿qué pasa si el Señor también se enoja? Y si el Señor dice, ya, te dejo solo. Dígame usted, ¿qué hacemos sin Dios? En los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que vienen, que son terribles, hermano, no es que quiera asustarlos, es que la palabra de Dios dice, y lo estamos viendo siempre. ¿Qué cree usted que haríamos si Dios se aleja? Y el Señor dice que lo mandó a ser tolerante porque nos perdonó, sacó los resentimientos, sacó la ira, sacó la contienda, sacó todo de nosotros y nos hizo libres. Escúchame esto: cuando usted vino a Jesús, porque Jesús lo llamó, no fue usted, Jesús. Usted vino y dice que el Señor nos tomó y nos limpió.
y nos hizo de nuevo. Somos nueva criatura. Y yo le sirvo al Señor y me esfuerzo y trabajo en la obra del Señor y me esfuerzo cada día porque Él me perdonó. Él me ha limpiado, Él me ha guardado. Tengo 74 años, hermanos, voy para los 75, el 30 de abril los cumplo por si acaso. Y ahí estamos, vivito coleando y sirviéndole a Dios. ¿Usted cree que el pastor, me voy a poner yo nomás, no voy a poner a mi pastora, la voy a dejar afuera hoy día? ¿Usted cree que el pastor no lo critica? ¿Usted cree que el pastor no ha vivido pelambres? ¿Usted cree que el pastor no lo han criticado 1000 veces? Injustamente. ¿Y sabe qué hago yo? Me callo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos dijo un día: cualquiera que se levante contra ustedes, yo lo apagaré con mi espíritu. Lo hemos visto en todas estas personas, hermano. Pastores que han quedado mudos, sin poder predicarle a la iglesia, por años. También murió. Entonces, dígame usted, Dios cumple la palabra. Pero ¿qué pasa si yo voy a la persona y lo voy a aclarar y le voy a parar el coche? ¿Qué pasa con eso? Estoy cayendo a las mismas cosas antiguas que el Señor ya las sacó. Nosotros le servimos a Dios, iglesia. Si hay que barrer en la iglesia, barramos la iglesia. Es para la gloria del Dios del cielo. Amén. Mi esposa por años era la que hacía el aseo en el culto cuando empezamos la obra del Señor. Por años. Ella barría, ella ponía flores, porque en ese tiempo parecía cementerio y la cosa. Le ponían hartas flores arriba a la cuestión. Ella lo hacía por años. Limpiaba las bancas, hacía todo, por años. Al Beto le encantaban las flores, porque a él le gusta eso, ponerle flores al púlpito ahí, por años. Y lo hacía, hermano. ¿Por qué lo hacía? Usted dirá, no había más. Bueno, que éramos harto poco también. Sí, eran varios, sí, eran varios. Entonces, ¿pero por qué lo hacía? Porque ella lo hacía porque había en ella gratitud, hermano. Porque Dios nos guarda y nos cuida. Ahora ya no está en condiciones de venir a barrer, pero no barren en la casa, le hago yo el aseo. No vaya a agarrar, usted se ponga a reír y tenga que hacer todas las cosas de la casa y la señora pierna arriba. No, hermano. Porque a veces entendemos mal lo que yo digo aquí. ¿Me entiende? Lo aclaro, lo voy a aclarar porque están cometiendo cosas mal. Cuando yo digo, por ejemplo, mi esposa y yo no hacemos nada si Dios no nos confirma. Pero lo nuestro, ¿me entiende? O cuando digo yo, mire, usted tiene que ayudarle a la esposa, estar con la esposa y proteger a la esposa, hacer 1000 cosas, pero éramos nosotros. ¿Por qué éramos nosotros? Porque teníamos ¿cuántos hijos? 6 hijos. Yo trabajaba afuera, mi esposa solita, no había lavadora, estaba a la Alteza. Menita, ¿usted lavó en la Alteza? ¿Sí? Ya. Las planchas eran con carbón. Por aquí tengo fotos yo, donde se le echaba carbón a la plancha. Pero no me tocaba, iglesia, no me tocaba. ¿Por qué le ayudaba a mi esposa? Escúchenme bien, escúchenme, pongan atención, porque hay matrimonios que están cometiendo errores. Escúchenme bien. Yo llegaba de Rancagua, hermano, a las 9 de la noche. Mi esposa estaba lavando. 6 hijos, 6 hijos. 2 veces al día no se usaban los pañales desechables. No sé por qué le enseño esto, pero es necesario. Y entienda, 6 hijos. Y yo llegaba a mi esposa a la hora que llegaba, ella estaba lavando. ¿Qué iba a hacer yo? Me iba a poner a ver tele, ni tele tenía por mano. ¿Qué iba a hacer yo? Me iba a poner sentadito ahí, vieja,
trae la comida. No, que allá me remangaba miércoles y yo le hacía las papas a los niños, los mudaba y mi esposa seguía la pega y después, escucha esto, matrimonio, escuchen esto, terminábamos el trabajo como a las 11 de la noche y nos dábamos un tiempo siempre, nos tomábamos una tacita de té juntos siempre y empezábamos a conversar. Yo le contaba lo que ella vivía en Rancagua en el día, en el trabajo, y ella me contaba la experiencia con los angelitos en la casa. Siempre. Era así por eso. Pero hoy día es diferente. Le toca toda la pega al marido, pues, hermano. No puede ser, eso es una estupidez, hermano. Ay, me está dando rabia ya. Dice que el Señor nos sacó de todo resentimiento, ¿cierto? Nos hizo libres. Nos puso un corazón perdonador. Bueno, aquí, gracias a Dios, todos son perdonadores. ¿Todos son perdonadores aquí? A ver, yo voy a mirar, ¿eh? Usted sabe que yo. Parece que no, ¿eh? Porque a veces el hermano te hace algo y ya no quiere hacer esto. El corista no quiere, corista, saqué la palabra corista. El músico de repente no quiere hacer esto porque el otro no le hizo lo otro. O porque lo miró feo, porque le llamó la atención. O de repente los músicos quieren mandar todos juntos a la vez. Es que esta canción no la tocamos porque yo no quiero. El otro, no, es que a mí me gusta. No, es que acá, al final el que está a cargo del conjunto no haya que hacer, pues. No, pues, iglesia. Hay una cabeza en todo, hermano. Aquí en la iglesia, ¿quién es el que gobierna el asunto? ¿El pastor o no? Que de repente lo quieran pasar a llevar, pero el pastor no es leso, ¿se da cuenta? No, hermano. Hay una cabeza para todo, tiene que haber respeto en todo, hermano. No sé por qué me hace hablar el Señor de esto. No cuadra mucho con esto, pero no sé. Y tenemos que hablar conforme la necesidad. Entonces, hermano, no tenemos que volver a tomar lo que ya dejamos una vez. Debemos entender que no le servimos al hombre, sino le servimos a Dios. Y a Él tenemos que agradar, hermano. A Él tenemos que servir. Porque es Él que nos da la salvación. Cuando tú te esfuerzas en la obra del Señor y trabajas no mirando nada, hermano, y cumples con tu labor, aunque sea limpiando el baño, hermano, Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar. Lo viví con mi abuela, hermano. Mi abuela era una persona que solita hacía todo en la iglesia, porque el culto estaba en mi casa. Mi abuelo había dado una pieza para eso. Ella hacía todo, hermano. Ella hacía todo y se preocupaba, la abuelita, de todo. Quedó viuda, hermano. Yo estaba jovencito. La viejita ahí nunca le faltó y se fue al cielo cuando murió. Vivimos una experiencia extraordinaria, hermano, cuando murió. Por ahí está Soraya, que estaba niñita, y ella vio todo eso. Y el pastor contó lo que sucedió, hermano. Cuando estaba agónica, al minuto de partir, se ve una nube en la pieza, hermano. Una nube en la pieza. Y en ese momento ella ya muere. Y tuvimos la seguridad que se fue con Cristo. Pero ¿cómo era esa abuela? Siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. De allá vengo yo, hermano, siempre ahí. Entonces, eso tenemos que aprender, iglesia. Si usted tiene que barrer, barra. Si tiene que hacer aseo, hágalo, porque es para Dios. No es para usted, no es para el hermano. Así que ya no eres un esclavo, iglesia. Así que ya no eres un esclavo del diablo, sino eres hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Cristo Jesús. Y el que hereda, iglesia, entienda esto, el que hereda es el hijo, no es el esclavo. El esclavo no hereda, es el hijo el que hereda. Amén. Si usted tiene un fondo, por ejemplo, y tiene trabajadores, ¿quién va a heredar? El hijo o los hijos. Los esclavos no, los trabajadores no, ¿cierto?
Lo vemos, hermano, en la palabra del Señor en Romanos 6, 17, 19. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que los hemos dado, le dice el apóstol Pablo. Él estaba furioso, hermano, porque le decía, ¿qué nos fascinó para que volváis a las mismas cosas? Estaba enojado con el pueblo, con la iglesia, porque estaban ellos en un enreo, estaban los enojos, había problemas, unos querían venir por un lado, otros por otro lado, y el apóstol Pablo le dijo, no, le dijo, esto no es así. Al final le dice, ¿cómo me recibía allá antes? Le dijo. Estuve enfermo, le dijo, un tiempo en tal lugar. ¿Y cómo me recibían ustedes cuando llegué? Si era, le dan ganas hasta sacarse sus ojos y pasármelo a mí, porque era enfermo a la vista, según la historia, Pablo. Y ahora no, le decía, es diferente. ¿Qué pasa? Tenemos un gran ejemplo, hermano, en la vida de Filimón. ¿Cuántos han leído la vida de Filimón y de Onésimo? Onésimo era esclavo de Filimón, pero llegó un momento que se cansó de la esclavitud Onésimo. En aquellos años existían los esclavos y Onésimo era esclavo de Filimón, era un hacendado, pero era temeroso de Dios el hacendado. Y Onésimo se aburrió de ser esclavo y le robó a Filimón y huyó, se fue. Y por la casualidad de la vida, un día cae prisionero, y justo cae prisionero en la cárcel donde estaba Pablo. Pero Pablo no estaba preso por robo, por delincuencia, sino que estaba preso por predicar el evangelio. Y Onésimo llega ahí, y Pablo le empieza a ministrar, y Onésimo acepta a Jesús. Y cuando acepta a Jesús y sale en libertad, dice que Pablo le envía una carta a Filimón, al jefe, y le dice, quiero que me recibas a Onésimo como tu propio hijo y como mi propio hijo. Para mí es útil, pero no puedo dejármelo, decía. Quiero que lo atiendas. Y si en algo, le dice, te ha defraudado, ponlo a mi cuenta. ¿Se dio cuenta el cambio que Dios hizo? Él huyó de la esclavitud, cayó a la cárcel, pero allí en la cárcel el Señor le dio la verdadera libertad. Y es lo que Dios hace con nosotros. Él nos sacó de la cárcel, de la esclavitud. Ya no nos dominan los demonios, ya no nos enojamos por cualquier cosa, ya no alegamos por cualquier cosa, ya le servimos a Dios con todo el corazón. Nada de otras cosas nos preocupan, porque le servimos al Dios poderoso, porque Él nos hizo libre, hermano. Somos libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Levante la mano los libres. Son re pocos, ¿eh? A ver, levante la mano los que están libres. Eso, somos libres. ¿Por qué somos libres? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y mientras esté el Señor en nuestro corazón, hay libertad para nosotros. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, hermano. Entonces, todos sabemos que el Señor Jesús, allí en la cruz del Calvario, derramó su sangre y nos redimió, nos compró, nos redimió del poder del enemigo. Nos sacó de la esclavitud del pecado. Él pagó el precio por nosotros. Él nos hizo libre, iglesia. Nos eligió para que seamos sus hijos y seamos parte de la herencia que Él tiene para sus hijos. Él nos hizo libre, iglesia, porque el esclavo no tiene herencia, pero el hijo es heredero de todo, hermano. Aleluya. Los que hemos sido llamados por Jesús, ya no somos esclavos, ya no debemos mirarnos como esclavos, sino que como personas libres. Fuimos llamados y sacados de la esclavitud del pecado. El enemigo tenía todo el control sobre nosotros, pero el Señor Jesús en la cruz pagó el precio y hoy día somos libres para la gloria del Señor. Aleluya, den un aplauso al Señor.
Cuando fuimos llamados, iglesia, por el Señor, estábamos llenos de temores en nuestra vida, con muchas grietas emocionales, con maldiciones generacionales, falta de amor, hermano, muchas cargas en nuestra vida, con rechazos, que a la verdad causan traumas en la persona. Rechazos. Yo era un rechazado, hermano, hijo de madre soltera. Me criaron mis abuelos, rechazado desde el vientre de mi madre, mi mujer igual, rechazo desde el comienzo de nuestra vida, desde cuando éramos un embrión. Pero el Señor nos hizo libres en la cruz. Y hoy día tenemos la libertad, hermano, y somos herederos del reino. ¿Cómo nos vamos a sentir contentos, hermano? El Señor dice en su palabra en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aleluya. ¿Y qué encontramos en el Señor, hermano? ¿Qué encontramos? Dice, ¿qué encontramos en el Señor cuando Él nos llamó? ¿Cómo veníamos nosotros con tanto desamor? Y lo primero que Dios nos da cuando llegamos a su planta, lo primero que nace, hermano, y lo primero que nos da es el amor. Como el papá cuida al hijo, como el papá quiere al hijo, de la misma manera el Dios del cielo nos amó, Luchito, nos amó. ¿Cómo es el papá cuando su mujer está embarazada esperando un bebé? ¿Cómo anda el papá de alegre? Le da cariño al bebé en el vientre de la mamá. ¿Amén o no? Yo lo viví así, hermano, no sé si usted, pero yo lo viví así. Le hacía cariño a la guatita de mi esposa porque estaba el bebé ahí. Es lo mismo Dios con nosotros. Él nos acaricia, Él nos da cariño, amor, hermano, del momento que nos recogió y nos trajo a sus plantas. Eso es lo primero que encontramos en el Señor. Lo segundo que Dios nos promete, hermano, es protección. Él nos protege. Ya somos sus hijos, somos su pueblo. Ya no andamos solos. Donde quiera que vayamos, Dios nos protege, Dios nos cuida. Amén. Que vas a vivir alguna prueba, alguna dificultad, no importa, pero Dios te protege tu vida. Gloria al Señor. Le conté la otra vez, me robaron mi auto, mi camioneta, me amenazaron con pistola, me dispararon 2 veces, pero no a mí, al aire para que me asustara. Pero Dios me protegió la vida, porque nos da protección. Donde quiera que estemos, iglesia, Dios te va a proteger. Donde estés, en tu trabajo, en la empresa, donde estés, en los tiempos difíciles que estamos viviendo hoy día, Dios nos va a proteger. Algún predicador decía el otro día aquí, las cosas que ocurren, lo que viene de repente, esa gente que anda peleando en las calles, ¿quiénes son los que más sufren? Decía él, la policía, ¿cierto? Pero si el policía es cristiano, ¿lo va a cuidar Dios o no? ¿Lo va a proteger Dios? Amén, hermano. Si la persona está en conexión con el Espíritu Santo, Dios lo va a proteger, Dios lo va a cuidar. ¿Qué otra cosa nos da el Señor? Formación. ¿Qué nos da el Señor? Nos forma. De la misma manera que los papás enseñan a sus hijos, es como Dios va formando y corrigiendo al cristiano, hermano. Nos va moldeando, nos va podando, va sacando las mañas, va sacando los errores, va sacando las actitudes incorrectas y nos va formando con pruebas, pasándolos por el desierto, haciendo 1000 cosas para que vayamos creciendo en fe. Y nos hace crecer de tal manera, hermano, que después la fe es tan grande que usted puede vivir milagros. Amén. ¿Cómo vivimos los milagros? Con la fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero si hay fe, sí que agrado al Señor. Aleluya. Aleluya. De repente tú estás triste, amargado, amargada. Algo falta. Algo falta. Tal vez tu hogar, tu matrimonio no es el más lindo, pero el Señor está ahí para ayudarte.
Solamente Él pide que nosotros tengamos esa fe y le busquemos con el corazón. Y el Señor va a estar ahí para nosotros, hermano. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde el día de hoy. ¿Cierto? Ahora, la herencia. ¿Qué más encontramos? Herencia. Hemos encontrado amor, hemos encontrado protección, hemos encontrado formación y ahora encontramos herencia. Él nos da herencia. Si somos sus hijos, podemos entrar en la casa y disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Una herencia incorruptible de gloria, reservada para sus hijos. Ya no habrá más escasez ni necesidad, ya que podemos heredar todo lo que Dios ha creado para los que le siguen y le aman de corazón. Todo, hermano. Que vas a tener que vivir algunas necesidades, algunas dificultades, pero es para que crezca tu fe. Que de repente te va a pasar por problemas muy graves, pero es para ver cuánto has creído y cuánto has aprendido. Pero Dios no te va a dejar. Mientras usted le busque con el corazón, nunca le va a dejar. Amén. Pero ¿qué tengo que hacer? Entregarme de lleno y decir: Señor, aquí estoy. Y usted me va a bendecir aquí. Donde quiera que vaya yo, usted va a estar conmigo. Pero hay que sacarse lo demás de la cabeza. Siempre mirar el blanco que es Cristo el Señor. Y Dios te va a proteger y Dios te va a guardar siempre, iglesia. Siempre. Siempre, siempre. Yo se lo digo con mucha libertad. Llevo muchos años con mi esposa sirviéndole al Señor. Nunca, iglesia, escuche esto. Nunca pasó por nuestra cabeza el decir: no voy más. No hago más esto porque me miraron feo. No. Sino que siempre hemos estado al pie del cañón y vamos a terminar ahí, hermano, siempre al pie del cañón. Amén. Gloria al Señor. Yo le he dicho 1000 veces, yo voy a predicar hasta cuando ya no pueda hablar. Cuando ya no pueda hablar, no voy a poder predicar, pero siempre fiel, hermano. Y de esa manera usted va a crecer y va a ser bendecido, y yo le puedo ministrar con ejemplo de que debemos ser fieles al Dios del cielo. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen que Dios les va a bendecir? ¿Cuántos creen que realmente Pablo tenía razón? Hoy día nos habló a nosotros, porque está aquí, que esto no me gusta, que esto acá, que no hago esto, que no hago acá, porque no me gustó, porque no me miraron, que me ofendieron. No, olvídese de esas cosas. Olvídese de eso. Son cosas que el enemigo pone, hermano. No, les vuelvo a repetir. Usted preocúpese que el papá esté de acuerdo con usted. Cuando digo papá, no es que el papá Dios esté de acuerdo con usted. Se dio cuenta que al principio dice que por venir a Cristo el Señor nos da esa libertad de decir: Abba, Padre. ¿Qué significa eso? Padre mío, mi Padre. No cualquiera le dice Padre a Dios del cielo. No cualquiera. Ve a alguien del mundo y diga: no puede decir papá, pero usted lo dice. ¿Por qué lo dice? Porque Cristo está en su vida y Dios ha transformado su ser. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Pónganse en pie, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por lo que Él nos ha dicho. Keeping me still. Keeping me still. When sorrow like sea billows roll.